8 de la mañana con 12 minutos en contacto con el Seremi de Transporte Jaime Aravena Selman. Seremi, muy buenos días. Buenos días, George. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estamos, Seremi? ¿Cómo comienza el día este lunes 1 de marzo? Usted está ahí en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, monitoreándolo. ¿Cómo ha visto este inicio de semana y de año escolar que le llaman? A ver, desplegados absolutamente con todo el equipo de fiscalización nuestro en terreno, justamente para monitorear en el fondo lo que habíamos planificado respecto de enfrentar este inicio de clases que está programado para el 1 de marzo y que no todos los colegios inician de manera presencial, pero el despliegue que hemos hecho nos ha demostrado de que hasta este minuto no tenemos dificultades tanto desde el punto de vista del transporte público, es decir, el transporte público se está prestando con absoluta normalidad, con las frecuencias comprometidas, hay transporte público hacia todos los destinos. Nosotros empezamos el monitoreo a partir de las 7 de la mañana y no hemos visto ni aglomeración en paraderos, ni dificultades para tomar transporte público. Y en el caso de los vehículos particulares también los desplazamientos son bastante similares a lo que veníamos de la semana pasada. Dentro del monitoreo nosotros estimamos que hasta este minuto al menos tenemos cerca de un 10% de crecimiento del parque automotriz normal en relación a la semana pasada. Por lo tanto, es absolutamente, de alguna manera, sin dificultades la movilidad de las personas hasta este minuto. Seremi, ¿qué pasa con los corredores exclusivos del transporte que cuando conversamos hace unas semanas atrás usted decía que iba a fiscalizarse más exhaustivamente el uso indebido? Efectivamente, Joyce, es parte de las funciones que estamos desplegando hoy día en la mañana. Hemos estado en todos los corredores de transporte público con monitoreo y fiscalización hoy, de tal manera de prevenir justamente lo que tú señalas, es decir, la invasión permanente que tenemos de los automovilistas o vehículos particulares ingresando a los corredores. Por lo tanto, ese monitoreo lo vamos a seguir haciendo durante toda la semana, de tal manera de justamente permitir que el transporte público tenga mayor fluidez, no tan solo por lo que significa la necesidad de mantener una frecuencia, sino que además el que las personas dispongan de más transporte público justamente para hacer algún grado de distanciamiento en el interior de los buses. Así que ese trabajo lo seguimos haciendo. No obstante eso, seguimos teniendo infractores, seguimos teniendo personas que no entienden de que los corredores de transporte público no son para los vehículos particulares, sino que para los buses, y por lo tanto lo que va a ocurrir ahí es que vamos a tener que cursar las infracciones correspondientes en cada una de las personas que invadan estos corredores. Eso le iba a preguntar yo precisamente porque una cosa es monitorear y la otra es infraccionar, y cuando se infracciona hay una afectación también. Sabemos que cuando nos duele en el bolsillo es más fácil que cambiemos ciertas actitudes o ciertos hábitos o malos hábitos. En ese sentido, ¿cuáles son las sanciones a las que se arriesga un infractor de este tipo? A ver, esta es una falta y por lo tanto existe una multa asociada al ingreso a los corredores de transporte público que define el juzgado de policía local en la comuna correspondiente. Nosotros lo que hacemos es cursar la infracción, que se hace fundamentalmente de manera remota, en el sentido de que nosotros constatamos y tomamos una fotografía, claro, y con esa fotografía la enviamos al tribunal, porque no detenemos a las personas. Eso es súper importante, no las detenemos, porque el caso de detener significa generarle también un tapón al corredor hacia los buses, que es lo que no pretendemos hacer. Entonces, normalmente lo que hacemos es instalarlos en el corredor, como lo estamos haciendo hoy en la mañana, y a través de tomas de fotografía generamos el parte empadronado y que se va al juzgado de policía local correspondiente para su infracción. Tú tienes razón, Joyce. Desafortunadamente las personas entienden al garrote, como se dice, ¿cierto? Existiendo un costo en el bolsillo, ahí les duele y por lo tanto cambian la actitud. Nosotros esperaríamos que se dieran cuenta de que efectivamente hay que cumplir simplemente con la ley de tránsito, que obliga a no abusar los corredores de transporte público. Pero lamentablemente, a pesar de eso, a pesar incluso del monitoreo y de la fiscalización que estamos haciendo hoy en la mañana, insisten en seguir ingresando al corredor. Ahora,
obviamente cuando nos ven nuestros vehículos en los corredores instalados, hay un cambio de actitud, por último, por temor al vernos, cambian, nos hemos visto en varios durante horas de la mañana, en que cambian, vienen por el corredor y tratan de volver, ¿cierto?, a la pista cuando nos ven instalados en el lugar. Así que igual ayuda desde el punto de vista de marcar la presencia, de disminuir un poco el ingreso al corredor. Seremi, ¿y qué pasa con las frecuencias? Usted dijo que había frecuencias mayores o más cercanas en el transporte público de pasajeros. ¿Cómo se está verificando aquello? A ver, tenemos equipos de fiscalización que están justamente fiscalizando aquello. Las frecuencias de los buses son una cantidad de buses que sale en un lapso de 1 hora. Nosotros lo que estamos haciendo es verificando que las distintas líneas de buses con los distintos destinos correspondientes estén con esa frecuencia que está dentro de los contratos en la hora punta mañana. Recuerden que hay varias frecuencias establecidas durante el día, hora punta mañana, punta tarde, hay una hora valle, que significa 1 hora en la noche, que significan distintas frecuencias por línea dependiendo de la cantidad de flota. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es monitorear que todas las empresas que prestan los servicios del Gran Concepción regulado estén cumpliendo con esa frecuencia contratada, cosa que hasta el minuto hemos podido verificar que en su gran mayoría están absolutamente con la frecuencia contratada. Estamos conversando con el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Jaime Aravena, a las 8 de la mañana con 18 minutos. Seremi, de acuerdo a lo que usted está viendo, ¿cuáles son los puntos de mayor congestión a esta hora de la mañana? ¿Los habituales o hay alguno donde se produzca una situación anómala distinta? No, salvo que existiera alguna dificultad o un hecho fortuito, ¿cierto? Un vehículo en pane o algún accidente. Lo que tenemos normalmente hasta este minuto es donde hay mayor flujo de vehículos, que es lo tradicional, lo histórico. Ruta 160, que es uno de los puntos que tenemos, y donde también existe algún grado de trabajo, por ejemplo, en Collao Novoa, por ejemplo, sí, o en el acceso a Nonguén, donde existen hoy día trabajos producto de el inicio de obras del corredor ahí del Parvial, y por lo tanto también ahí tenemos cierto grado de dificultades que son los históricos normalmente. En el resto en general, autopista, costanera chihuayante, hasta este minuto tenemos flujos normales que son los habituales que traíamos de la semana pasada. ¿Y cómo está funcionando el monitoreo de Los Ángeles, que está implementado ya, Seremi, no? Este monitoreo que se iba a hacer aquí en la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Concepción del movimiento de Los Ángeles. No está implementado aún. Ya. Recuerden que estamos en la primera etapa de la conexión, que son 2 etapas, acuérdate. Una es normalizar los semáforos, en su mayoría que ya lo está, y después la conexión correspondiente, el despliegue de la fibra óptica, que va a significar conectarse a la unidad operativa de control de tránsito. Ese trabajo se está haciendo aún, por lo tanto todavía no los tenemos conectados. Ustedes serán los que les vamos a informar cuando eso ahí ocurra, porque obviamente va a significar también una mejor gestión de tránsito en la ciudad de Los Ángeles. ¿A qué hora, Seremi y Jaime Aravena, piensan tener una evaluación de lo que ha sido esta primera jornada del mes de marzo? ¿Durante la mañana, al mediodía? Sí, mira, la idea nuestra es que nosotros monitoreemos más o menos el comportamiento cerca hasta las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros mismos también, y junto al gobierno y el Ministerio del Trabajo, hemos solicitado también que las distintas empresas donde las personas se han integrado al trabajo de manera presencial lo hagan también con cierta diferenciación en la entrada en los horarios, y por lo tanto queremos monitorear si eso también se ha ido dando y ha cambiado un poco la movilidad en los horarios que tradicionalmente teníamos antes de la pandemia, ahora, de tal manera de ver si hay una evolución entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, que normalmente donde son los horarios para ingresar a los trabajos. En cambio, en la conducta, de tal manera de estar preparado para poder enfrentar de mejor manera la gestión de tránsito. No nos olvidemos que nosotros tenemos, y que fue lo que hicimos, los semáforos, por ejemplo, están con sus tiempos establecidos de acuerdo a lo que históricamente teníamos, ¿cierto? Y eso significa darle al ingreso o al inicio de clase los tiempos suficientes en aquellos lugares o zonas donde estábamos cerca de colegios, ¿cierto? Salidas, ingresos.
Por lo tanto, ese es el tiempo que tienen o la programación que tienen los semáforos hoy. Pero si el cambio de conducta ha significado que entran en otro horario o tenemos movimientos en otros horarios, lo que tenemos que hacer es ajustar esos tiempos a esa realidad. Por lo tanto, lo que necesitamos es monitorear durante gran parte de la mañana para ver cuál es lo que ocurre e ir haciendo las correcciones todos los días hasta llegar a una óptima óptimo en términos de tiempo. Bueno, Seremi Jaime Aravena, muchas gracias por este contacto. Ojalá que las cosas fluyan, que es lo que se pretende siempre en el transporte, en las calles, en las arterias de nuestras ciudades. Y estaremos en contacto para conocer los balances, las evaluaciones y también los problemas que hayan surgido en este primer día de marzo. Y también para llevarlo a un tema de telecomunicaciones que también está pendiente ahí en la conversación con el Ceremi. ¿Cuál sería, oye? Vienen temas de fibra óptica, red 5G y tantas cosas, y queremos saber cómo va a ir eso aquí en la zona Ceremi, sí que lo vamos a volver a llamar, pero por el otra área de su cartera. Muchas gracias, Pero encantado, ni un problema. Ustedes saben que siempre teniendo tiempo y disposición para poder conversar los temas que a la ciudadanía le interesa y que necesita, yo siempre voy a estar disponible. Muchas gracias. Jaime Aravena, el Ceremi de Transporte, conversando con los auditores de Buena Costumbre.